Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras, amb la col·laboració dels divulgadors en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del cardiòleg Joan Batlle, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just. En el Cruïlla d'Europa d'aquesta setmana parlarem del gran problema silenciós, el canvi climàtic, com els vaig anunciar la setmana passada. Parlarem, doncs, de l'emergència climàtica. Venim de la COP16 a Colòmbia i de la recent acabada COP29 a Azerbaidjan, en un context climàtic poc habitual. Danes que arriben després d'un llarg període de sequera i que només fa unes setmanes es cobraven la vida de persones tan properes a nosaltres com els nostres veïns i veïnes del País Valencià, els familiars i amics dels quals els hi enviem ja el nostre més sincer condol. En aquest Cruïlla d'Europa d'avui parlarem del canvi climàtic, com ja els dèiem, però també de la sostenibilitat i dels fons europeus i sobretot del rol que juga la Unió Europea en aquesta Europa verda, que no sabem ben bé si la tindrem o no. Al món s'han fet aquests darrers dies aquestes dues cimeres que dèiem, i en reunions internacionals, la COP16 a Cali, que ha estudiat la diversitat, i també la cimera del clima a Bakú, la COP29, que ha acabat aquest cap de setmana. Els resultats econòmics d'aquesta darrera reunió no han convençut a ningú. Està clar que els països rics no es volen responsabilitat d'ajudar econòmicament els més pobres a descarbonitzar el planeta mentre ells els continuen contaminant. Des del Cruïlla d'Europa hi volem fer les nostres aportacions. I per parlar de tot plegat ens acompanya en la conducció l'Eloi Santos, investigador de l'Institut de Recerca Josep Carreras. No em vull pas equivocar. Josep Carreras, bon dia, Eloi. Bon dia, Teresa. Com sempre contem amb els convidats de primera línia, si poguessis presentar ja el primer. Sí, i tant. Tenim amb nosaltres el Narcís Prat, és un gironí que és doctor en Ciències Biològiques, especialista en Ecologia i un dels principals estudiosos de la gestió de l'aigua a Catalunya. Bon dia, Narcís. Bon dia, tingueu. Molt bé. Avui tenim els tres convidats per internet, un des de Girona, l'altre des de Colòmbia i l'altre des de Barcelona. Així que ja pots... Està bé. Tenim aquí un còctel. Sí. Sant Just. Sí. Jo vi de Sant Just, d'Esvern. De Sant Just d'Esvern. De Sant Just d'Esvern. Pensava que estaves a Girona, fixa't. Doncs comencem amb tu. Comencem amb tu, Narcís. Ens podries analitzar breument aquestes reunions internacionals i dir-nos com podríem alentir aquest canvi climàtic si sembla que no hi ha prous diners? A veure, el canvi climàtic només es pot alentir disminuint els gasos hivernacle. I, per tant, això vol dir que tota una sèrie d'activitats que estan tirant CO2 a l'atmosfera s'han de restringir o canviar per combustibles que no siguin fòssils. Llavors, hi ha uns quants països que no volen de cap de les maneres i llavors en aquestes cimeres el que hi ha és una mena de lluita entre la gent que intenta canviar el món a favor de les persones i els que no volen canviar-lo per seguir mantenint els seus negocis, no? I llavors els poderosos imposen la seva llei i aquestes cimeres són molt previsibles. I aquí, clar, sempre hi ha qui veu el vas mig ple i l'altre mig buit, no? I, bueno, per almenys hem aconseguit que això continuï endavant i que es donin alguns calés i altres que diuen això és una misèria. I aquesta gent l'únic que fa és perdre el temps. La veritat és que jo, si em convidessin a una cimera d'aquesta, no hi aniria, perquè considero que no crec que s'aconsegueixi gaire res. Som més per aparentar potser que s'està fent alguna cosa quan de debò potser no s'està fent. Gràcies, professor, per participar en aquest programa. També tenim amb nosaltres la Gisela Torrents, ambientòloga i activista. Bon dia, Gisela. Hola, bon dia. Bon dia, Gisela. A veure, dona'ns, tu ets activista i ambientòloga. Ens pots donar la teva opinió? Tu has estat a la cimera de Bakú
Com ha anat? El professor Prat diu que ell, si el convidessin, segurament que no hi aniria, perquè només són coses d'aparença. A tu t'ho ha semblat? Tu no sé quants anys deus tenir, però... I no sé si n'has seguit moltes de cimeres d'aquestes. Explica'ns-ho. Doncs, sí, mira, jo és la 8ª cimera en la que he participat i participo a la COP22. Diria que, tot i que entenc la posició del Narcís, perquè també és la posició de moltes persones, de la ciutadania en general, que aquestes cimeres no serveixen per res, que es fan cada any i que no s'està avançant, sempre toca trencar una llança a favor dels processos de les Nacions Unides, que tot i no ser perfecte, perquè no és gens perfecte, les COP no són perfectes, el conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic té molt a millorar i podria beneficiar-se bastant d'una reforma. Tot i això, la crisi climàtica és una crisi tan gran que és impossible solucionar-la sense l'entesa de totes les parts que formen el conveni marc, que formen part de les Nacions Unides i que formen la societat internacional. Llavors, és necessari tenir aquestes converses, és necessari que els països del nord global es puguin asseure amb els països del sud global i discutir com descarbonitzar l'economia, és necessari parlar de diners i és necessari parlar de transparència i de processos de mitigació. I tot això no es pot fer sense un espai com les Nacions Unides que permeti aquest tipus de discussions i aquest tipus d'acords. Per tant, encara que les Nacions Unides vagin lentes, i és cert, i no seré jo la que diré que la COP ha acabat bé, perquè no ha acabat bé aquesta COP, sí que és cert que és totalment necessari. I, per tant, jo sí, seguiré participant. Deu ser una mica com votar, no? Que de vegades sentim una mica que el nostre vot no serveix de gaire, però bueno, amb una mica de confiança sí que pot fer un canvi. Clar. Abans de donar pas a la tercera convidada, m'agradaria que tant el senyor Narcís Prat com tu mateixa, Gisela, ens expliquéssiu els acords de París, per situar una mica els nostres oients, què són, i aquest compromís de Dubai que hem sentit parlar aquests darrers dies, també què són? Ho dic per situar els nostres oients, que fem el programa per ells. Que comenci la Gisela ara. Molt bé, Gisela, endavant. Mira, per fer una història una mica curta, bàsicament el 92, que és quan vam crear el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, que és el punt que vam dir, anem a reunir-nos tots els països, pràcticament tots els països del món, per solucionar aquesta crisi i ens reunirem un cop l'any, no? en una cimera que es diu COP, que és la Conferència de les Parts del Conveni Marc. Vam estar uns quants anys reunint-nos, vam tenir el protocol de Kyoto, no va servir realment per reduir les emissions tal com ens havien proposat, i el 2015, a la COP21, vam firmar l'Acord de París. L'Acord de París són 21 pàgines, que bàsicament el que marca són com els objectius internacionals en relació a la crisi climàtica. I hi ha diversos objectius, el més important, el més rellevant, no? És aquest de no deixarem que la temperatura de la Terra augmenti més de... Primer posava 2 graus amb molts esforços per no arribar a més de 1,5 graus d'escalfament respecte a l'època preindustrial. Llavors, aquest és el marc legal internacional més important que tenim a dia d'avui. I tot el que fem després del 2015, després de la COP21, quan vam firmar l'Acord de París, és buscar la forma d'arribar a complir amb aquest objectiu. Llavors, han passat diverses cops des de llavors, s'han firmat diversos tractats, però aquests tractats són sempre d'implementació, no? O de buscar la forma d'arribar en l'1,5. Llavors, cada cop que es tanca una COP se li diu el paquet de decisions que s'aproven, se li diuen d'una forma diferent. El de Dubai, concretament, vam tancar el balanç global, que és com el mecanisme que té l'Acord de París cada 5 anys de revisar-se i veure si estem o no estem avançant per complir amb aquest objectiu. I el que hem fet en aquesta COP29 ha sigut, bàsicament s'ha parlat de finançament i s'havia de parlar molt més de mitigació i reducció de gasos amb efecte hivernacle, o sigui, d'emissions, i ha sigut bastant desastrós, com a mínim, el resultat final. Però perquè us feu una idea, aquest és com el marc on caminem. Des del punt de vista del món científic, en aquests moments el món científic ja considera l'1,5 ja està passat, de manera que anem cap al 2 i molt de pressa. I, a més, hi ha una acceleració
impressionant del canvi climàtic, que això ja no va lineal, la temperatura del mar ha pujat una quantitat enorme, aquí a l'Estartit gairebé són 2 graus des que es coneixen dades, per exemple, i això canvia totalment el clima. De fet, molts científics estan totalment... Encara n'hi ha alguns que són optimistes, però la majoria són molt pessimistes de cara al futur i molts d'ells han vist que l'únic que es pot fer és sortir al carrer ja com a científic, perquè és que ja no fan ni cas, és a dir, la part científica doncs, com la gent no sortir al carrer, això no s'aguanta i aquestes cops, potser serveixen per alguna cosa, però la veritat és que cada any no anem a millor, anem a pitjor. Les emissions augmenten, per tant, vol dir que aquests esforços d'aquesta manera poder serveixen per alguna cosa, però jo crec que serveix per relativament poc i, a més, hi va molta gent, i molta gent hi va amb avió. Els dies encara contribueixen els de la COP a posar més CO2 a l'atmosfera, m'agradaria més que la fessin virtual i que no hi hagués tant de cuento. És la meva opinió, perquè jo sóc dels científics que no sóc optimista. Ja. I no en trobarem alguns que són més optimistes? Per quin motiu dius que no ets optimista? Precisament perquè les mesures que s'han de prendre, si realment es vol que el canvi climàtic no ens produeixi un canvi de clima, que anem en una situació que no sabem ben bé quina és, doncs això hauria d'haver-hi una reducció dràstica de les emissions, però en els propers 4, 5 anys, 10, no d'aquí al 35 i tot això. Tot això són... vull dir, això és el que hi ha a l'acord dintre del món. Si no es fa això, doncs seran 2,5 i 3, també. Sí, això de l'optimisme, Gisela, també vaig veure que t'havien entrevistat i t'ho preguntaven i deies que estaves cansada una mica de contestar aquesta pregunta i que la teva resposta també depenia de vegades del moment en què et trobés, no? A veure, contesta'ns-ho pels nostres oients, encara que estiguis cansada de contestar. No, sí, això ho vaig dir fa bastant de temps ja. No, sí, és que perquè em sembla que la pregunta sobre l'optimisme o el pessimisme em sembla a vegades que és com una forma de simplificar el procés en el que estem i porta poca rigorositat, perquè moltes vegades implica sentiments o emocions de la pròpia persona que s'està enfrontant en aquesta crisi. Llavors, jo per fer honor a la rigorositat, Narcís, sí que és veritat que s'ha arribat a un 1,5 com a anomalia, però tu saps que el clima i la meteorologia no és el mateix i l'augment global de temperatura en termes de clima no està encara a 1,5. Que estem molt a prop, sí. Que probablement hi arribarem en els pròxims anys, també. Que anem malament? Segur que sí, també, t'ho compro tot. Però cal tenir en compte que el clima es mesura en períodes molt més llargs de temps i que encara podríem estar, si ens ho prenguéssim en sèrio, a temps de revertir les pitjors conseqüències de la crisi climàtica. I també m'agradaria parlar sobre... Un segon, només per... No, pots, endavant. Vale, sobre el tema dels avions de la COP, perquè és un comentari que es fa molt sovint. Dels avions, has dit, avions. Sí, dels avions. No, aquest comentari que millor que es facin online aquestes conferències perquè ja anem tots en avió. Mira, per començar, la COP cada vegada, per ser les Nacions Unides, s'ha de fer en un lloc del món diferent, també per aconseguir que tothom, totes les delegacions dels països, puguin moure's d'un país a un altre i tinguin les mateixes possibilitats de participar en aquest procés que és tan important per la democràcia internacional. Llavors, sobre el tema de fer-ho online, qualsevol persona que hagi estat en una COP, que arreplega aquest any més 70.000 persones, veurà que és un procés molt, 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 molt complicat. Llavors, és molt difícil fer això d'una forma que sigui online, perquè, entre altres coses, no ajudaria gens a la vigilància civil. O sigui, a les Nacions Unides hi ha moltes persones que són observadores internacionals que estan vigilant el procés, hi ha ONGs, hi ha think tanks, hi ha recerca, hi ha universitats, hi ha empreses que estan tota l'estona a sobre de les meses de negociació. Si això es fes online,
no podríem tenir ni el mateix nivell de vigilància ni el mateix nivell de diàleg ni entre països ni entre cap dels actors que estan allà participant. Llavors, sí que és cert que es contamina, evidentment, i jo trauria i prohibiria ja tots els jets privats, però també és cert que en aquesta mateixa regla podríem dir que cap dels grans esdeveniments que es fan al voltant del món s'haurien de fer. No fem uns Jocs Olímpics, no fem, no? I d'aquí ho portem també fins al turisme. O sigui, posem en una escala de prioritats perquè volen fer servir els avions i a mi em sembla que un espai de diàleg internacional per resoldre la crisi climàtica és més que suficient perquè 70.000 persones s'hi puguin moure encara que sigui amb avió. D'acord, és un tema controvertit el que fem aquesta setmana i per ficar-nos-hi en profunditat tenim una tercera convidada. Sí, tenim una tercera convidada. Ara connectem amb Bogotá. Vamos a hablar en castellano porque nuestra tercera invitada, Marily Verdugo Latke, la vamos a llamar Mari Verdugo, que es más fácil. Vamos a saludarla teniendo en cuenta que ella en Bogotá son las 3 de la madrugada y ha hecho un esfuerzo para conectarse con nosotros porque ella siguió la cumbre de Cali, que es la primera de las 2 que se han hecho últimamente, y eso se lo queremos agradecer. Es decir, que no sé si decirte buenos días, pero casi que te lo tenemos que decir. Buenos días, Mari. Hola, muy buenos días. Sí, aquí ya es el lunes 3:25 de la mañana, pero muy contenta de acompañarlos desde Bogotá. Muy bien. Tú eres, si no me equivoco y si no me corriges, doctora en biología por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente profesora de la Universidad Central de Bogotá. ¿Es así? Es así, claro que sí, Teresa. Vale, pues si les parece a los demás, vamos a escuchar tu opinión en relación a la cumbre de Cali, si se avanzó, si no se avanzó. Por el momento, el profesor Narcís Prat es un poco contrario a este tipo de reuniones internacionales, mientras que nuestra otra compañera Gisela, ella sí que las defiende y que, como ha dicho, ella no las haría online para nada, sino que presenciales. A ver, ¿cuál es tu opinión? No soy contrario, sino pesimista sobre los resultados. Ah, perdón. Ok, muchas gracias por la corrección, que es algo diferente, tienes razón. Pues a ver, Marily, a ver si nos puedes tú decir cuál es tu opinión, si se avanzó con la cumbre de Cali o no. ¿O no? Bueno, no, muchísimas gracias por esta oportunidad. Por primera vez teníamos este tipo de convenciones en uno de los países más diversos en el mundo sobre esa franja, claro, tropical, y pues para nosotros fue todo un honor recibir a más de 170 delegaciones de muchos países. Creo que sin lugar a dudas, aunque siento y comparto parte de la posición del profesor Narcís, y es muchas veces estas reuniones se quedan en algunos acuerdos, pero van mucho más lentos de lo que se requiere en implementación real, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Algunas de las, digamos, hitos históricos que nos deja esta COP16 aquí en Colombia, en Cali, pues por primera vez se reconoce las comunidades afrodescendientes y se generan unos órganos subsidiarios para reconocer la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Sin lugar a dudas, si hablamos de proteger y conservar la biodiversidad como parte de esta crisis climática, pues teníamos que involucrar a estos actores y involucrar a las personas que tenían directo o tienen directo contacto con estos sitios donde todavía tenemos zonas muy conservadas, donde tenemos nuestros ecosistemas naturales que de alguna u otra manera están mitigando toda esta crisis climática a nivel global. Pensemos en la Amazonía, en la región, pues en toda el pulmón del mundo que llaman, pero que no solamente tenemos la Amazonía, sino todos los sistemas de arrecifes coralinos y todas las reservas naturales pues, que quedan en el mundo en este momento. Entonces creo que por primera vez se habla de participación justa y equitativa, también de cómo las empresas y los órganos económicos tienen que de alguna manera brindar recursos sobre las ganancias que se obtienen al acceso de la información genética a nivel industrial, y creo que esto es algo importante
en donde también se debe poner a participar a las fuentes de esas materias primas, ¿no? Y esa era una deuda que se tenía hace 3 décadas y por primera vez entonces se soluciona. Existen 2 puntos pendientes que creo que eran también los 2 puntos más críticos para la COP16 y no se logró por falta de quórum al final de esta convención, que fue básicamente la financiación y que es algo que se sigue trabajando con la COP29 y es el tema de hay que poner dinero y a veces no está tanta la voluntad de los países que lo tienen para poder financiar estos planes nacionales que nos permitan tanto conservar la biodiversidad como también mejorar todo el tema de crisis climática. Entonces no se alcanzó ese punto por falta de quórum y nuestra ministra de Ambiente, pues que siguió en la COP29, pues siguió hablando y tratando de mejorar estos 2 puntos ya en la Convención de Clima. Entonces, y el monitoreo también de cómo se va a hacer la inversión de este dinero. Entonces, creo que esto es importante y se habla entonces también, y creo que en esto fuimos pioneros de hablar de la paz con la naturaleza, que fue otro mensaje que quisimos dejar allí en esta pliego de compromisos y el tema de beneficios compartidos. De hecho, finalizo mi intervención pues hablando de la creación del Fondo Cali. Cali es la ciudad donde se celebró la COP16, en donde hablamos de ese recaudo económico por beneficios al acceso de secuencias genéticas por parte de las empresas y de las entidades que usen estos recursos. Entonces creo que esto puede ser muy bueno, pero tiene que ser mucho más ágil y digamos que tenemos que tener con más rapidez el acceso a la parte económica para poder implementar todos estos planes que de alguna manera permiten mitigar esta crisis climática. A ver, pues... yo quería saludar a Mary y agradecerle que se haya levantado tan temprano. Yo he estado muchas veces en Colombia, tengo muchos amigos, he dictado cursos y un profesor de la Nacional, John Donato, pues ha estado aquí en España muchas veces y hemos trabajado juntos, de manera que tengo unos grandes recuerdos de Colombia y de su naturaleza y su gente que siempre me han tratado muy, muy bien, ¿no? Y en este tema de la biodiversidad, yo creo que es un poco diferente de la COP, porque en la biodiversidad se puede trabajar mucho a nivel local y por lo tanto, si las comunidades, las personas tienen apoyo, a veces pues es posible conservar zonas, pero siempre faltan dos cosas, una es dinero y la otra en muchos casos en Latinoamérica y en otros países es seguridad para la gente, ¿no? Porque a veces es un problema incluso de derechos humanos porque se invade la selva, petroleras, todo el tema este de la minería informal, todos son problemas importantes y por lo tanto el apoyo a las comunidades locales creo que es lo más importante porque se pueden con esto realmente conservar lugares muy interesantes y estos lugares tan preciosos que hay en Colombia. Gisela, ¿quieres añadir alguna cosa, por favor? Sobre el tema de biodiversitat, la veritat és Sí. que jo no he seguit mai les COP de biodiversitat. ¿Podrías hablar en castellano? Porque ahora mismo nos Ay, está... sí, disculpa. No pasa sí. nada. Gracias. No, decía que yo la verdad es que no he seguido para nada las COP de biodiversidad nunca, así que me fío completamente de lo que nos cuenta la compañera. Sí que es verdad que hay algunos paralelismos con la COP de clima, en esta, la 29, porque también fue una COP de financiamiento. Entonces, creo que, bueno, que estamos en el punto donde tanto en biodiversidad como en clima sabemos dónde tenemos que ir, sabemos qué objetivos hemos firmado y para cuándo. Y ahora falta implementarlos y la parte de implementación siempre es como más complicada que decir objetivos, ¿no? O puede serlo. Y siempre comporta poner el dinero encima de la mesa. Entonces, en este momento, poner el dinero encima de la mesa, se levantan
todos los intereses de todas las naciones que conforman las Naciones Unidas, y por lo tanto es un proceso muy, muy complicado. Y esto no sé cómo se vivió en la COP16 de biodiversidad, parece que no se cerró. En la COP29 de clima se cerró un acuerdo, pero la verdad se cerró en el último momento de una forma bastante extraña, después de 2 semanas discutiendo con muchas versiones del texto de negociación. Y bueno, acabamos teniendo un acuerdo que es francamente bajo, o sea, iba a decir que es francamente de mínimos, pero es que la verdad es que no es ni tan solo de mínimos, es lo que muchos países del sur global han condenado como un acuerdo insultante para ellos. A mí me gustaría hacer un par de preguntas, si te parece, Aloy. Ah, para nuestra audiencia, explicar un poco lo que es la biodiversidad. A ver si se entiende igual biodiversidad desde Cataluña que desde Colombia o desde Bakú o desde otro sitio. De forma breve. Y luego también preguntaros si realmente estos finales de estas grandes conferencias, en el fondo, son problemas políticos, el norte contra el sur. Y si así vamos continuando y si hemos avanzado de alguna forma en estas posiciones políticas. ¿Puedes empezar, Narcís, tú mismo, definiendo lo que es biodiversidad? Porque me parece que no todo el mundo lo sabe. Bueno, la biodiversidad es una palabra relativamente reciente Sí. que significa un poco saber lo que hay, la diversidad biológica, cuántas especies hay, ¿no? Esto es el concepto más simple. También hay biodiversidad en otros aspectos muy amplios. Es decir, la cosa más simple es cuántas especies hay y vamos a contarlas, ¿no? Esto es muy difícil porque en una selva tropical, por ejemplo, si tienes que contar todas las especies, incluyendo las bacterias, no acabarías nunca. De manera que siempre se hace la biodiversidad pues, de mamíferos o la biodiversidad de peces. Luego también hay otro tipo de biodiversidad que sería la biodiversidad de ecosistemas, es decir, cuántos sistemas diferentes hay en un lugar, cuantos más hay, evidentemente más biodiversidad. Y también hay la biodiversidad genética, es decir, no solamente si está esta especie, sino si esta especie es muy rica en diversidad genética, lo cual significa que es mucho más fácil su conservación, ¿no? Esto es un poco la síntesis de lo que sería la medida de la biodiversidad. Y hoy en día, además, con estos métodos moleculares, es decir, un león lo podemos ver. Vemos un león, ¿no? Le hacemos una foto, mira, es un león, pero también lo puedes ver, si le sacas el ADN, pues tienes el ADN del león y es como un poco su marca personal, ¿no? Todo esto sería biodiversidad. También hablábamos de la biodiversidad precisamente para poder diferenciar una COP de la otra. No sé si nos podríais también explicar, también para aclarárselo a la audiencia, la diferencia entre la COP16 que se vivió en Colombia de la COP29 de Azerbaiyán, María. Claro que sí. Bueno, en el caso de Cali, Colombia, la Convención de las Partes precisamente hablaba del acceso y cómo estamos haciendo la gestión y el manejo de esas especies que define el profe Narcís, sobre los países que tenemos pues una mayor parte de esta proporción de especies. Nomás pensando en Colombia, pues Colombia es el primer país o está en primeros lugares por su biodiversidad en aves, en orquídeas, en mariposas, siempre estamos ocupando del primero al quinto, sexto lugar. Y pues finalmente las materias primas de las que nos servimos todos los humanos, lo que llamamos servicios ecosistémicos, pues provienen de los ecosistemas naturales. Entonces, en esta convención nos centramos es en el acceso para que podamos seguir conservando y protegiendo estos recursos naturales a nivel del número de especies o las especies que tenemos, en miras pues de los efectos del calentamiento global, los efectos del extractivismo, ¿cierto? Como lo mencionaba el profesor Narcís, el tema de toda la parte de explotación, pues que deteriora o favorece y aumenta los procesos de deforestación, no solamente a nivel continental, pero también perturbación y disturbios a nivel marino y a nivel también de aguas continentales. Entonces, esta es una diferencia con respecto a la COP29,
que ya habla precisamente del aumento de la temperatura global, ya la crisis climática como tal, y el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces son dos cosas diferentes, pero en las dos y en general siempre lo que se pide es que los países que tienen esa capacidad financiera pues pongan toda su voluntad digamos, en dinero real, Exacte. ¿cierto? Para poder generar pues ejecutar todos estos planes de protección y de mitigación a largo plazo o a corto plazo, porque en este momento necesitamos que sea todo a corto plazo. Gisela, se dice que esta COP, la COP de Bakú, se ha cerrado en falso, es decir, porque no se no se ha llegado el dinero que los países más pobres pedían. ¿Nos puedes tú explicar qué dinero es el que se pedía, dinero es el que se ha acordado finalmente y quién los aportará y cómo se aportará? Si eso se tiene que aportar en créditos, si no se tiene que aportar Claro. en créditos, porque ese es otro tema también. Claro. Sí, solo quería como añadir una cosa en la pregunta Sí, anterior, puedes medio minuto, perfectamente. sobre la diferencia entre las COP, porque me parece interesante que la gente lo sepa. Tenemos tres COPs diferentes en el mundo. ¿3? Sí, en el 92, cuando se creó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se crearon también dos procesos similares, pero distintos. El primero es sobre biodiversidad y el segundo es sobre desertificación. Entonces, estos tres instrumentos se van reuniendo y todos se reúnen en una cosa que se llama las COP, porque todos tienen la conferencia de sus partes, pero son tres COPs diferentes y tienen objetivos diferentes, aunque también esto sería revisable, porque hasta qué punto tiene sentido que tengamos una COP de clima, una de biodiversidad y una de desertificación, cuando los tres procesos están como muy, muy relacionados, ¿no? En una crisis global. Pero bueno, esa es la razón por la cual tenemos una COP de biodiversidad y una de clima este año. Sobre el tema Del dinero. del dinero, el resultado, sí. El dinero no era como el único tema que se estaba tratando No, en la tienes COP29, razón. evidentemente, pero la verdad es que se le llamó la COP del financiamiento y fue con mucha razón, porque lo que pasó, lo explico como muy sencillo, es que nosotros en 2009 acordamos todos los países que se iba a dar desde los países, en términos de Naciones Unidas, desde los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, se iban a movilizar 100.000 millones de dólares anuales en términos de financiamiento climático. Entonces, esto acaba este año y necesitábamos como un nuevo objetivo de financiamiento, ¿no? A partir de 2025. Entonces, este era el año para cerrar este nuevo acuerdo. Aunque el de 100.000 millones de euros, la verdad es que no se ha llegado nunca a cumplir con este dinero. En 2022, la OCDE dijo que sí se había cumplido, que los países desarrollados habían puesto ese dinero encima de la mesa este año, pero bueno, la verdad es que también es algo que está en duda por otras organizaciones como Oxfam, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, en esta COP estábamos haciendo como las negociaciones para llegar a un nuevo objetivo post-2025 en términos de financiamiento. ¿Qué se pedía? Los países del sur global piden dinero para implementar sus compromisos nacionales de mitigación y adaptación a la crisis climática. O sea, el Acuerdo de París funciona, digamos, a través de compromisos nacionalmente determinados. Es decir, todos los países cada 5 años envían a las Naciones Unidas lo que van a hacer en sus países como para poner como su granito de arena para que se cumpla el Acuerdo de París. Entonces, todas estas cosas que hay que implementar en los países y que forman parte de los compromisos nacionalmente determinados, pues necesitan dineros para implementarse, tanto en mitigación como en adaptación. Entonces, pedían ese dinero para poder implementar lo que ellos se supone que tienen que hacer en sus territorios. Esto subía en los primeros textos de negociación que salieron hace 2 semanas. Se está hablando de hasta 2 billones de dólares anuales. Y hemos acabado cerrando una cifra de 300.000 millones, que es mucho, mucho, mucho menos. Entonces, hemos cerrado un acuerdo que pone que para el 2035 se van a movilizar 1,3 billones anuales en financiamiento climático. Aquí no se pone, o sea, no forma parte de este párrafo decir quién va a poner este dinero. Es como entre todos los Esto países. no se dice.
Se dice que entre todos los actores se va a aumentar el financiamiento para los países en desarrollo de 1,3 billones anuales para 2035. Y seguidamente va otro párrafo que dice que los países desarrollados van a tomar el liderazgo siguiendo con este objetivo que teníamos hasta 2024 y van a aumentar de 100.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares al año para el año 2035. Problemas de esto. El primero es que el quantum, la suma total de dinero, no es suficiente para que los países en desarrollo o los países del sur global puedan implementar sus políticas ambientales. El segundo problema es que hay muchas cosas de forma en este financiamiento que no se han cumplido. La primera es que se pedía que hubiera una gran parte de este dinero que viniera de fondos públicos. ¿Por qué? Porque cuando tú negocias el dinero y negocias este objetivo de financiamiento y lo llevas a una narrativa de inversión o una narrativa privada, cuando se moviliza dinero de forma privada, se moviliza casi siempre en forma de crédito, lo que significa que los países que reciben este dinero se endeudan. Se ¿no? endeudan, sí. Va aumentando una deuda que ya es existente y que no es nada justa para los países que no han contribuido a crear la crisis climática, pero están recibiendo sus consecuencias. Entonces, no tenemos un acuerdo sobre cuánto de este dinero debe ser público, no tenemos un acuerdo sobre cuánto debe ir libre de crédito y tampoco tenemos una repartición de responsabilidades entre los países desarrollados. Hay una cosa que sí cambia respecto al último acuerdo, que es que se abre la posibilidad de que los países en desarrollo también pongan dinero para la causa de forma voluntaria, pero bueno, digamos que es que realmente el acuerdo es muy, muy, muy de mínimos. También otra cosa que se pedía y no hay es que haya un dinero de esta bolsa, digamos, que haya una parte como que esté asegurada para los países más empobrecidos y los pequeños estados insulares. Esto se pidió mucho durante las 2 semanas y ha acabado sin formar parte del texto. Entonces, bueno, tenemos un pequeñito acuerdo, pero en cuanto esto se cerró el sábado pues en Bakú eran las 5 de la mañana ya, y os podéis imaginar cómo estaban los negociadores y negociadoras a las 5 de la mañana en un plenario en Bakú, después de 2 semanas negociando, o las que llevaron. Después de que eso se cerrara, hubo muchas palabras de muchos países del sur global, entre ellos la India, Nigeria, Bolivia, Cuba, que se opusieron de forma como muy categórica a este acuerdo por no llegar a un mínimo. Bueno, yo si me Sí, permitís, sí, naturalmente, Narcís. yo creo que este no es un problema de dinero. Vale, Un problema mira, de es otro dinero punto de porque, vista, sí. sí, y no es, yo creo que tampoco es un problema norte-sur, es un problema ricos-pobres, es un problema pues que hay un modelo que es el de siempre, que más agua, más litio, más cadmio, más energía, venga de donde venga, y lo de siempre porque este es un modelo que da mucho rendimiento, que da mucho dinero y que no hay que pensar mucho, ¿no? Y el otro modelo, que es el que hace tiempo que a nivel científico pues ya se defiende, es el modelo del decrecimiento, pero no el decrecimiento económico, sino el decrecimiento en más energía, más eficiencia, menos desaladoras, en fin, se trata de ser eficientes y simplemente pues que haya una más igualdad en lo que es en la renta de los pueblos, ¿no? Que haya, como ahora tenemos muchos ricos y muchos muy, muy pobres, ¿no? Esta es la diferencia importante. Y entonces hay unos que no quieren y otros que sí. Entonces, claro, mientras que países como China, Estados Unidos, la propia India, pues no cambien sus políticas de forma drástica, es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por esto estas COPs generan mucha, digamos, a mí casi me generan casi indiferencia, ¿no? Y que lo más importante es que la gente a nivel individual se conciencie y que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y la única cosa que se puede hacer si queremos mitigar es no emitir CO2. Y por lo tanto, que cada uno se lo aplique a su casa y por lo menos a nivel individual que lo hagamos. Después, a nivel global, como no haya una presión muy fuerte de la propia ciudadanía, yo creo que no llegaremos a resultados simplemente
porque no hay ganas de llegar a resultados por parte de los poderosos. Ujú. En el programa tenemos hoy a un gran especialista en gestión del agua. Aquí hemos quedado perjudicados por la Dana en el País Valencià y por tanto queremos escuchar a Narcís. Pero una última pregunta que, como tiene una respuesta muy larga, yo la pido corta, siempre pedimos así los periodistas. A ver, elecciones en los Estados Unidos, Trump salió elegido nuevo presidente y va a tomar posesión en enero. ¿Cómo veis que van a cambiar las políticas del clima él, que ya es un negacionista? Brevemente, por favor, Narcís, si puedes contestar. Yo creo que Mari había pedido la palabra, ¿no? Ah, Quizás Sí. No, pues yo solamente quería agregar que estoy muy de acuerdo con el profesor Narcis. Yo creo que esto es que cada país haga sus cambios oportunos y migren a tratar de evitar esa emisión de gases y eso implica tecnología, innovación, implica basarnos las soluciones en la naturaleza, lo que ella nos dice. Y creo que esto va más allá de la COP. En cuanto a a lo que dice Teresa, pues es un poco preocupante porque ya él mostró dentro de su gestión querer salir del Acuerdo de París y es posible, y hablo de esa posibilidad, que no está nuevo periodo en donde va a estar gobernando Estados Unidos, muy seguramente querrá volver a salirse de todos los acuerdos y esto pues también es preocupante porque es uno de los países emisores en gran cantidad de estos gases, ¿no? Entonces, y como lo dice Teresa, un gran negacionista. ujú. Y volvemos a la ironía, ¿no? Tenemos tanta información, tanto conocimiento científico que no está siendo incorporado en las políticas y creo yo que eso es lo que necesitamos desde cada país. Muy bien. Gisela, si quieres añadir algo, nos quedarán 10 minutos. Sí, bueno, yo creo que el tema de Trump afectó. Yo pensaba que iba a afectar más las negociaciones, la verdad, cuando pasó, porque pasó un poco antes de empezar la Sí. COP. Sí que es verdad que cuando llegamos a Argentina, no sé si lo visteis, pero hizo un movimiento Milei y Trump se posicionaron juntos y Argentina retiró a sus negociadores y negociadoras de la COP29, que ya habían viajado hasta el lugar, o sea, simplemente los agarró y se los llevó a casa. Entonces, esto como que tuvo bastante, bueno, tuvo afectación, digamos, en las negociaciones, pero de aquí podemos salir de dos formas. Y una es bastante más positiva que la otra, yo creo. La primera es que esto cree como un proceso en dominó donde todos los países, como mínimo los países donde está una extrema derecha gobernando, vayan saliendo de los procesos multilaterales de las Naciones Unidas. Y el segundo proceso sería llegar a un compromiso aún más fuerte de los países que sí se quedan dentro y reforzar este multilateralismo que ya está realmente muy dañado por todos los procesos, no solo bélicos, sino de crisis económicas alrededor. Entonces, parece que no hay países, o sea, no hay otros países que hayan salido de las negociaciones. Tampoco Argentina decidió salir del Acuerdo de París, simplemente fue como un movimiento Ujú. más, no sé si comunicativo, digamos, en el momento ahí en Bakú. Pero bueno, a mí me parecía en la primera semana que esto haría que algunos países que ya tenían liderazgo, pero estaban un poco más en la sombra, como por ejemplo China, si pudimos decir que estaba en la sombra, porque para nada, pero que iban a aprovechar este momento Ujú. para agarrar más, ¿no?, ese liderazgo junto con la Unión Europea. Gracias, La verdad es gracias. que Porque queríamos hablar estos últimos 7 minutos que nos queda un poco de la gestión del agua. Por tanto, te pido que acortes tú. Sí, venimos ahora de un gran episodio de Gota Sí, Fría, precedido de una sequía tremenda. sí. No sé, Narcís, si nos podrías dar algunas pinceladas de por qué ha ocurrido esto y qué puede ocurrir también en el Y lo que futuro. ocurre en Bueno, Colombia, Exacto. el a niño y ver, la niña, el niño y la niña, que también... bueno, la crisis esta que tenemos del agua es resultado de lo mismo, del aumento de la temperatura, es decir, del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, todavía hay gente que dice, no, esto todavía no sabemos si es cambio climático, es un extremo o un otro, pero bueno, lo cierto es que cada vez hay más dañas y las sequías son más grandes
Y aquí pues hay toda una serie de cosas que pasan que, bueno, pero al final estamos también en lo mismo, ¿no? El tema de la gestión del agua es la gestión de dos modelos diferentes. El modelo que de siempre, más agua, pues falta agua en Cataluña, pues ¿qué hacemos? Más desaladoras. Ahora no se pueden hacer embalses, pues hacemos desaladoras. ¿Que falta energía para las desaladoras? Pues venga, tipo, vamos a poner aquí en la Costa Brava placas solares ahí en medio del mar, es lo mismo, más, ¿no? Y entonces, sin embargo, en Cataluña durante muchos años antes se ha seguido una política bastante al revés, es decir, la política de la nueva cultura del agua que significa al revés, es decir, vamos a ahorrar, vamos a diversificar un poco de desalación, un poco de aquí, un poco de allá, y vamos a tener cuidado y de hecho esta sequía tan grande que hemos tenido, si no fuera por todas las infraestructuras que se habían ya construido, por todo el ahorro que se ha hecho, por las plantas de regeneración, todo esto, no hubiéramos podido resistir esta sequía, o sea, ya nos habíamos preparado bien. Lo que pasa que, claro, esta sequía ha sido muy fuerte, ¿no? Lo del Amazonas también, el Amazonas es muy fuerte, no ha pasado nunca. ¿Por qué ha pasado? Bueno, porque hay un cambio también en el clima y están lo que se llamarían atmosféricos. Para ir corto un poco, en el Amazonas, el agua que se va evapotranspirada por parte de la selva iba hacia los Andes, allí se condensaba y precipitaba. Ahora lo que pasa es que como la temperatura del aire es más grande, el agua permanece más tiempo en la atmósfera y entonces en algunos casos lo que ha pasado es que el agua esta que estaba en el Amazonas ha habido unas corrientes y se la han llevado a Argentina y a Chile que han tenido grandes inundaciones. Entonces el agua que antes estaba en el Amazonas ha desaparecido hacia otro lado. Con lo cual, por esto tenemos esta sequía, ¿no? De manera que estamos cambiando el clima en unos patrones globales. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Que no se quiere reconocer, los climatólogos siempre son muy prudentes, pero incluso los más prudentes ya ven estos signos de cambio. Estos signos, lo que pasa es que los climatólogos hasta que pasan 10, 15 años que pase esto no se atreven, pero en el tema del agua estamos en esto. Entonces, ayer hubo en el Prat de Llobregat, ¿no? Una cumbre sobre esto. Sí, sí, sí. Y es lo de, si conoces si llegaron a algún acuerdo y lo conoces y nos lo puedes decir brevemente. Sí. Básicamente el acuerdo es es decir, no podemos ir por un camino de más, hay que ir un camino pues como se iba hasta ahora, ahorro. No podemos poner todas las desaladoras que tenemos, pero claro, esto pone en cuestión también el modelo de desarrollo. No se pueden poner en la área metropolitana 500.000 viviendas más, ¿no? Cuando tenemos tantas viviendas sin ocupar, ¿no? Hay un modelo de más que se ha seguido siempre y no se quiere bajar. Muchas gracias, Narcís. El modelo de la especulación. Sí, muchas gracias lo siento porque os pido mucha brevedad y me disculpo porque he cortado antes a Gisela. Yo quería preguntar a Marily Verdugo Latke, que ya nos habla desde Colombia, a ver si nos puede resumir en un minuto el tema de los fenómenos del agua allí, en Colombia, en el Amazonas. El niño, la niña. Vale. Claro, Teresa, bueno, en un minuto, lo que ocurre, en un minuto, así porque como si no... ocurre la Dana en Europa, bueno, aquí en Colombia tenemos problemas cuando se calienta demasiado las masas continentales de agua en el Pacífico, bueno, en toda la zona del Pacífico. Entonces vamos a tener 12 fenómenos que no podemos predecir y ese es uno de los grandes problemas, que es el Niño. En cuanto al niño y la niña, el niño marca sequías prolongadas en ciertas regiones en el caso de Colombia, y la niña, que es todo lo contrario, que marca lluvias y tiempos muy, muy lluviosos en ciertos periodos del año. ¿Esto cómo impacta? Pues en un país productor como Colombia impacta, por ejemplo, la producción de café, la planificación de todos los cultivos. Hace 2, 3 semanas tuvimos inundaciones debido a lluvias torrenciales y pues nuestros cauces, porque Colombia pues es un país anfibio, tenemos muchísimas cuencas hidrográficas, pues se llenan a su capacidad y entonces tenemos desastres que impactan precisamente a las comunidades que tienen los asentamientos muy cercanos a estos ríos. Vamos a dejarle un minuto a Gisela, por favor, para terminar.
Un minuto porque nos van a cortar. Dale, Gisela. Gisela. Sí, perdona, un minuto para que te cuente que... No, para que nos expliques un poco el tema del agua. Bueno, yo creo, es que no tengo mucho a añadir, o sea, creo que Narcis lo ha apuntado Vale, muy bien pues y ya Galia está. también. Pues de acuerdo. Pues os agradecemos mucho la participación de nuestros 3 invitados, Narcís Prat, Gisela Torrents y Marily Verdugo Latke. Nos hemos dejado, Aloy, muchos temas, por Sí, tanto poco- vamos a volver en el segundo semestre del programa. Vamos a poder contar con nuestro compañero Joan Batlle, que hoy no ha podido estar aquí, y por tanto nos despedimos de nuestros oyentes, de nuestra audiencia. Gràcies, Narcís Prat, per la seva participació, perquè realment ha estat molt interessant i tornarem a parlar de l'aigua. D'acord? Molt bé, Gràcies. Moltes gràcies y muchos recuerdos, Mari, para allí, por Colombia. Recuerdos, Mari, para Claro Colòmbia. que sí, igualmente, igualmente. Gisela, gràcies per haver participat en el Cruïlla d'Europa. A vosaltres.